Paquete para arroz reñardo. Gracias. Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida de verdad porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Este lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días. Esto es una maravilla porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Mi querida Julia Iturbe, cineasta, Samo, artista plástico. Bueno, tenemos este maravilloso proyecto. Por favor, platíquenles a nuestros televidentes esta propuesta de este espacio artístico, cultural, laboratorio, donde es un grupo interdisciplinario, donde tenemos esta exposición maravillosa, tu primera exposición individual. Entonces, platíquenos dónde está el espacio, cómo se genera este proyecto y de qué va esta increíble exposición. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar acá. Bueno, el proyecto que surgió fue una exposición individual, mi primera exposición individual de pinturas, en donde hago una serie de autorretratos de un catálogo bastante extenso desde el 2020 a 2026, en donde hablo y abordo sobre pues, la identidad de género, mi transición personal, pero también artística. Y justo fue con el apoyo pues, de la productora Cinébora. Es nuestro primer proyecto como, ahora sí que en el mundo plástico, porque ya hemos hecho varios proyectos, pero pues bueno, fue la inauguración el 6 de junio, va a estar disponible hasta el 4 de julio. Entonces, háblanos por favor del espacio, dónde está ubicado, todas las alternativas que hay, porque también escuché que ofrecen talleres. Sí, pues ahorita justo una de las cosas que nosotros queríamos al hacer la parte interdisciplinaria de la exposición era que pues no solamente se tratara de presentar obras, ¿no? Sino que también fuera algo interactivo. Entonces, la exposición está en la Galería Ecoespacio, que está en el centro de Puebla. Está abierta al público de martes a domingo, en un horario de 10 a 5 de la tarde. ¿Es en la 5 Poniente número? No me acuerdo el número. Está en el póster. Ahí trabajo, pero no sé. Sí. A ver cómo es super programa. Bueno, entonces está aquí la 5 Poniente 134. Muchas gracias. 5 Poniente 134. Así es. Así es. Ajá. Sí, y pues bueno, en realidad justo es como nuestro primer proyecto más en lo plástico. Cinébora es una productora audiovisual principalmente, pero bueno, justo Samo empezó a trabajar con nosotros en el departamento de arte. El año pasado estrenamos un cortometraje que yo escribí y dirigí, que se llama Metamorfosis, y Samo hizo como toda la parte gráfica, hizo los créditos, hizo el póster, y como que justo como que empezó a ver esta sinergia de habilidades y talentos, y pues justo como que pues surgió este proyecto de la
exposición y pues nos dijo, oiga, necesito como su conocimiento y pues al final creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos dentro de la producción audiovisual pues también tienen que ver con la organización, el buscar espacios para las actividades culturales y demás. Entonces pues justo fue como la primera vez en la que decidimos hacer este proyecto más como dentro de lo plástico, y la curaduría de la exposición la hizo Begoña Buitrón, que también es parte de la productora. Sí, tiene una curaduría increíble. Hay un momento que este espacio tan acogedor queda al fondo súper inmersivo y hay una parte interactiva porque también te llevas algo para hacer a casa. Entonces es muy interesante porque tienen como muchas maneras, tanto desde el entrenamiento de la mirada, desde lo visual, como desde lo kinestésico, por cómo está el propio espacio y también la curaduría de Begoña, la ambientación cuando logran un espacio inmersivo que te envuelve, y cuando tú te llevas, no voy a decir qué, para que vayan, no es genial, esta propuesta interactiva transperformática, es como que de alguna manera la obra va a impactar en tu espacio. Entonces, sabemos que nada surge de la nada, pues una serie de procedimientos, obviamente, sabemos que se eligieron 40 obras entre... ¿Cuántas obras había? Pues hay alrededor... ¿El total? Para que nos quedemos con estas obras para la exposición. Hay como 31 obras, 31 autorretratos. Dentro de unas aproximadamente 40 obras 50 obras que se han llevado a cabo en este proceso de el transicionar. Ahorita entramos en esta fase más compleja dentro del mes del orgullo. Lo que quisiera que aportaran como artistas autogestivos, independientes, autónomos, es cómo las nuevas generaciones están organizando. Sabemos que son egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la hoy Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales. Entonces, pareciera muy sencillo que uno estudia y ya sales y encuentras trabajo, pero todo lo que hay que picar piedra, porque además ofrecieron el día de la preciosa inauguración, ofrecieron un cóctel exquisito. Entonces, eso no, o sea, no llegaron ahí ¿sabes? O sea, todo lo que brindaron a sus invitados como del cielo. Entonces, si pudieran hablar un poco de todos estos procesos de la gestión y particularmente ser autogestivos y cómo le damos sostenibilidad a un proyecto independiente. Claro. Bueno, creo que justo esta parte ha sido algo que hemos conversado muchísimo y que, como dices, hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? Creo que, bueno, yo estudié cine, como dicen, en la UAP, y pues sí, o sea, sales con mucho conocimiento técnico y demás, pero pues te avientas a una industria, ¿no? Entonces, pues tienes que ir adquiriendo diferentes habilidades, y una de esas habilidades es el aceptar que si quieres que algo se haga, tienes que pues poner de tu parte, gestionar, platicar con la gente, ¿no? Y yo hoy en día me dedico profesionalmente a las relaciones públicas en el cine, ¿no? Y pues es un área muy específica en la que pues a lo mejor ni siquiera sabía que existía cuando estudiaba cine, pero pues que ha sido, bueno, a mí me ha demostrado mucho que a veces uno tiene que perder la pena de preguntar, de pedir, de conseguir y demás. Entonces, pues básicamente es un poco eso, ¿no? O sea, como llevar esas habilidades que también dentro de la producción como que uno adquiere, ¿no? El pues acercar de preguntar y alzar la mano para saber cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, como que es mucho de quitarse esa pena y tener esa curiosidad y de gestionar las cosas tú mismo, ¿no? Entonces sí, pues realmente todo lo que se hizo para la exposición iba un poco de eso, ¿no? O sea, como que creo que Sam tenía muchas ideas más centradas justo como en lo plástico, en la curaduría y demás. En lo estético. Sí. Y nosotros, o sea, como que yo pensaba mucho en, ok, o sea, esta parte creativa, pero pues ya en la parte como administrativa y todo eso, pues había muchas cosas que tenían que suceder, ¿no? Entonces, pues fue como en la colaboración que hicimos con todo el equipo de la productora, pues creo que más que nada es cuestión de encontrar en qué es bueno cada quien, ¿no? Que los talentos de cada una de las personas que están involucradas. Entonces,
teniendo eso muy claro, pues fue básicamente es casi sencillo, ¿no? Como de determinar quién hace cada cosa. Está Elvira, que es súper buena produciendo, ¿no? Entonces ella nos ayudó justo a conseguir el patrocinio de la cervecería Cholula, que fueron súper abiertos y súper buena onda, y para nosotros era como una marca importante, ¿no? Acompañando el evento, y pues fue a través de ella, ¿no? Y por ejemplo, justo toda la parte como de las luces y demás, que era una parte que también pues nos decía, ¿no? O sea, yo quiero que ustedes que tienen conocimiento en otras áreas aporten sus conocimientos, ¿no? Justo por la experiencia que he tenido con Cinébora en participar en como esto que platicaba Julia de hacer el póster, también en el proyecto más reciente de cortometrajes estuve en el departamento de arte. Entonces, gracias a esta experiencia, como que a la hora de montar la exposición, yo les dije, bueno, o sea, yo sabía perfectamente en qué se especializa cada uno de los integrantes, y les dije como, ¿qué otra propuesta podemos tener a partir, además de lo visualmente que son las obras, qué experiencia como más inmersiva podíamos complementar con esto, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, alguien dijo, pues es que podemos poner luces, podemos poner una bocina, el audio. Entonces justo fue como se fue construyendo toda esta atmósfera para esta experiencia de la exposición, que se complementó increíble, porque pues también como esta parte que menciona sobre el taller, como esta sensación de estar en el taller. Yo trabajé mucho con Bego respecto a que algo que quería es que se sintiera como que las personas que entraran a la exposición también sintieran como que están invadiendo un espacio personal, que es, por ejemplo, asemeja como mi taller, ¿no? Que pues mi taller es la habitación de mi cuarto, ¿no? Pero realmente como que sentir que están entrando a otro lugar en donde se están creando pues todos estos autorretratos, y donde sucede todo el trabajo del proceso creativo, el proceso de cuestionarse y de todas las obras, ¿no? Fíjate qué maravilla. Por ejemplo, hay disciplinas que per se son colectivas, el teatro, el cine, el área de la producción televisiva, ¿sabes? Sin embargo, hay áreas que son muchísimo más personales, la escritura, partes de la escultura, la pintura, que es muy, muy del artista con los materiales, ¿sabes? Y con la obra. Sí. Entonces, cuando alguien se inserta en su espacio, sí también, no solamente te empapas de esa energía, sino sobre todo un poco lo que platicaba con John, es que aparte de que es muy conmovedora la obra, porque sí hay imágenes que yo le dije, es que hay que tener no solamente una mirada entrenada y como un cierto gradiente, ¿no?, de conocimiento pues artístico-cultural, sino también de pronto hay que tener tripas, porque hay parte de la obra que es muy fuerte. Entonces, el hecho de que un artista se abra de capa y que a través de la expresión pictórica nos pueda transmitir parte de esta subjetividad, que al final del día es algo que ya se materializó, pero no termina de decir del todo de lo que está aconteciendo. Entonces, ¿cómo logran? Hablaste de esta palabra muy importante que es la sinergia y fundamental en los proyectos colectivos, pero ¿cómo logramos esta sinergia? Porque algo que me encantó, porque recuerdo que esa tarde-noche estaba lloviendo, es que había muy buena actitud de todas las personas que estaban ahí, había muchísimo cobijo, muchísimo entusiasmo, muchísimo amor, pero de verdad también muy sensibles, y uno escuchaba los comentarios que hacían de la obra. Entonces, en la medida que vas recorriendo, o sea, había personas que se quedaban y ya no se movían, y además se detenían, ¿no? Porque, ¿sabes? Y entonces, esto generó no solamente la temperatura, las sensaciones, ¿sabes? Entonces, vi que estaban documentando la inauguración. Sin embargo, hay cuestiones que se quedan más en la dermis, en la médula espinal. Entonces, ¿cómo conseguimos que todos estos compañeros, compañeras se sumen y se sostengan? Porque de verdad, pocas veces uno encuentra que sean las personas tan genuinamente dispuestas a apoyar. Sí, creo que justo fue como de las cosas que tuvimos que atravesar también en nuestro proceso, porque
Bueno, o sea, yo creo que a mí me tocó mucho acompañar a Sam de una forma muy personal, ¿no? O sea, porque Sam venía y me contaba, es que siento esto, siento el otro, y justo tuvo que atravesar esa parte de sentirse expuesto con su obra, y sobre todo creo que fue una de las cosas que platicábamos, como las diferencias en nuestras áreas, que precisamente él pues está acostumbrado a trabajar solo. Y como que se me acercaba y me decía, es que yo no sé cómo decirles a las demás personas, cómo decirles qué es lo que quiero que hagan, cómo expresarme, ¿no? Cómo dirigir. Y creo que fue algo de lo que pues le tocó aprender como en este proyecto más pues colaborativo. Y pues creo que en general es algo que pues queremos hacer dentro de nuestro trabajo en el colectivo de Cinébora, ¿no? O sea, es como pues crear estos espacios para que el artista pueda atravesar esos sentimientos y pues de la forma más pues genuina y también pues tierna de alguna forma, ¿no? También tiene mucho que ver que pues dentro del grupo, o sea, existe esta confianza de que la entrega que estás haciendo, de lo que sabes perfectamente lo que tienes que hacer, porque pues, o sea, hemos trabajado en varios proyectos distintos y en todos ha sido de esa manera, ¿no? Que el compromiso que cada persona tiene respecto a su parte o proponer o resolver, la verdad es que se ha hecho una dinámica que fluye y que se nota y se ha notado en cada proyecto. Es algo que la verdad que me enorgullece bastante. Maravilloso. Bueno, ¿qué es Cinébora? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Y cómo conciliamos, no? Así que todos confluyan en Cinébora. Pues bueno, nosotros teníamos, o sea, fue un poco como de lluvia de ideas con los miembros, como ya tiene muchísimos años que estábamos como trabajando en ello, y pues con Mariela Morán y Brenda Espíndola, que también son miembros actuales. Bueno, Mariela está en Berlín, vive en Alemania, pero pues a la distancia pues seguimos trabajando juntas, y pues era un poco una lluvia de ideas de, o sea, como que pensamos en pólvora y en como estas palabras que una sola palabra te da una imagen, una sensación, y como que una cosa llevó a la otra y empezamos a hablar como de la planta carnívora, ¿no? Como la imagen de la planta carnívora, que es como esta ambivalencia entre la flor bella, linda, delicada y todo lo contrario, ¿no? Pero exacto. Y como que surgió esa imagen y pues el cinébora es como se alimenta de cine, ¿no? Pues como una planta carnívora, bueno, la planta que se alimenta de cine es cinébora. O sea, es un neologismo, una palabra Sí. compuesta. Ah, qué maravilla. Así es. Sí, o sea, bueno, ya ahorita ya la hicimos como que ya la decimos así, pero sí salió desde el cine, Bora, que se alimenta de cine. Y pues era completamente audiovisual, o sea, nosotros queríamos pues hicimos nuestra productora porque pues teníamos como nuestros proyectos y queríamos, la verdad es que justo también dentro de esta misma rebeldía, ¿no? De querer tener pues nuestras propias formas de crear, nuestras formas de trabajar también, ¿no? Era como una especie de protesta ante también las formas en las que nos enseñaron que se tienen que hacer las cosas. Entonces pues ha sido también un proceso, ¿no? O sea, activamente cada vez que pues empiezan a entrar como nuevos miembros, ¿no? Conocemos más personas con las que nos gusta trabajar y pues también ha sido activamente un trabajo de pues analizar esto, ¿no? Cómo queremos trabajar, cómo queremos abordar los proyectos desde el corazón, desde lo creativo, desde si queremos hacer dinero o no, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque pues también pues al final como que pues cuando uno es creativo pues tienes que pensar en todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, el proyecto pues de la productora empezamos desde el 2021 y pues ha ido evolucionando y todo, pero pues cada vez tenemos más proyectos y pues con la participación de diferentes artistas que pues vienen de otras áreas que no es el audiovisual, pues que hemos encontrado. Justamente ha pasado que le ha tocado a cierta, como ahora es el turno del proyecto de Julia, ahora es el turno del proyecto de Jimena. Yo dije, ya me toca a mí, por favor. Entonces como que sí, fue como que hubo un espacio en el que ya no había estos proyectos, entonces fue como de, hay que hacerlo. También está el proyecto de Begoña, que fue la curadora.
tiene un proyecto que se llama Visita Guiada, en donde entrevista a artistas, donde les pregunta sus procesos creativos, y entonces vamos todos a grabar en el taller de cierto artista. Ya me tocó a mí, entonces fui el primer episodio piloto, por si gustan también verlo. Ah, buenísimo. ¿Dónde? Está en YouTube, se llama Visita Guiada. Visita guiada, perfecto. Sí, entonces pues ya nos ha tocado cada quien, tanto como dirigir su propio proyecto, como apoyar en el proyecto de otro integrante. Entonces creo que se ha hecho algo bastante bonito, porque pues justo viene con una disposición de corazón, entonces eso funciona bastante bien. ¡Qué maravilla! Bueno, amigos de Ecos del Arte y la Cultura, nos dicen que nos vamos a un primer brevísimo corte y regresamos. No se despeguen. Paquete para Rosa Ñardo. Gracias. Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida de verdad, porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días. Esto es una maravilla, porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. Y artística de esta semana. Así que arrancamos con el pie derecho, con la exposición En este cuerpo del artista plástico Samo. Nos honra muchísimo invitarles a la extraordinaria exposición individual que se presenta justamente en el espacio Ecoespacio Arte y Cultura en la 5 Poniente 134. En este cuerpo del artista visual Samo, bajo la fina curaduría de Begoña Buitrón, esta muestra explora la liminalidad de género y la disforia a través de una evolución técnica y plástica, utilizando el autorretrato como una herramienta fundamental para la expresión de la identidad trans. Ampliamente recomendado, vayan, disfrútenlo, vayan acompañados, está increíble la exposición. En segundo lugar, los invitamos al teatro. Vamos a ver, para quienes buscan una experiencia escénica vibrante que mueva las fibras, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla presenta en su cartelera especial de junio la comedia musical Sexo, 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 el musical. Un montaje dinámico, fresco e inteligente, ideal para disfrutar en compañía de amigos y apoyar el desarrollo del talento escénico universitario. Esto es el jueves 25 de junio a las 7 de la tarde. ¿En dónde? En el Teatro PEC, que está en la 11 Poniente, 1916, en el barrio de Santiago. La admisión tiene un pequeño costo de recuperación, pero es para apoyar a la gente del teatro. Por favor, asistan. Siguiente, nuestros amigos del IMAG nos invitan al ciclo de cine francés en verano. En el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla nos abren las puertas a la cinematografía internacional contemporánea con la proyección especial de la cinta Pequeña Naturaleza. Este es un viaje de sensibilidad cinematográfica en su idioma original, ideal para todos aquellos cinéfilos empedernidos que buscan historias profundas y estéticas alternativas en el corazón de la capital. Este sábado 27 y domingo 28 de junio a las 5 de la tarde, en la galería del Palacio Municipal. La entrada es completamente libre. Y vamos al vecino municipio de Cholula. Les recomendamos esta ruta histórica y la fiesta patronal de San Juan. Para una escapada llena de tradición, les sugerimos aprovechar las festividades de San Juan Bautista.
pueden visitar la majestuosa zona arqueológica de Cholula en su barrio de San Juan Aquíhuac, o disfrutar de la tradicional Feria Patronal de Cuautlancingo, aquí muy cerca de la capital. Es la oportunidad perfecta para redescubrir el misticismo, las danzas populares, los juegos mecánicos y los altares florales que visten la región durante esta emblemática semana en junio. De martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con los calentamientos más fuertes en la zona arqueológica de Cholula y en el centro histórico de Cuautlancingo. La admisión es libre. Ahora nos vamos que en el marco de las festividades del sexto Festival LGBTQ 2026, el Gobierno de Puebla, en colaboración con el IMCINE, invita a la proyección especial de la película Carmín Tropical, dirigida por Rigoberto Pérez Caro. Esta producción es de 2014. Esta multipremiada obra del cine nacional ofrece un poderoso viaje visual y narrativo sobre la identidad, el regreso a las raíces y la comunidad Muxe en el Istmo de Tehuantepec. Esto es el 23 de junio a las 7 de la tarde en la Cinemateca Luis Buñuel de la Casa de la Cultura Pedro Ángel Pablo Pérez, en la 5 Oriente número 5 del Centro Histórico. La entrada es libre. Y nos vamos con otro favorito, porque se retoman las jornadas internacionales de teatro latinoamericano en poesía Manuel Reigadas, a realizarse del 19 al 21 de agosto en la ciudad de Puebla. Este año se rinde homenaje a la dramaturga Amaranta Leiva y a la poeta Kira Galván. La línea de entrega de las propuestas es hasta el viernes 7 de agosto y esperamos sus propuestas en el correo email, por favor tomen nota, gesticulatearts@gmail.com. Y para cerrar nuestra recomendación de la semana, en la Ciudad de México, nuestra recomendación nacional nos lleva al Centro Histórico de la Ciudad de México para presenciar la puesta en escena Las Cadenas del Cielo, una conmovedora e impactante obra de danza teatro queer que explora mediante metáforas sublimes y una estética impecable en el subconsciente la valiente lucha humana entre el deber ser social y el renacimiento de un yo auténtico, libre y honesto. Arte puro que transforma conciencias. Esto es el viernes 26 de junio a las 6 de la tarde en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en calle La Moneda número 4, Centro Histórico, Ciudad de México. La admisión es totalmente gratis. Pues ahí lo tienen, nuestras 7 ventanas abiertas al talento, a la recreación, a la cultura. Por favor, recuerden que el arte, la cultura se vive, se convive, se construye, apoyen, participen. Y eso es todo por ahora. Yo te invito a que continúes con nosotros. Mi nombre es John Dixit. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Recomendaciones sobre personas trans en México. La agenda nos coloca ante la responsabilidad ética y política de traducir la memoria en acción. A partir de datos en informe y gracias a los múltiples esfuerzos de colectivos, organizaciones y activistas que desde su trinchera colaboran en colectividad para hacer visible la realidad social por la cual atraviesan las poblaciones trans y no binarias, se proponen de manera sintética las siguientes líneas de acción. Registro oficial y tipificación con enfoque restaurativo del daño y prevención. Política nacional integral trans. Justicia y combate a la impunidad. Trabajo digno e inclusión laboral. Salud integral y salud mental. Memoria, cultura y educación. Todas las personas, todos los derechos. Del arte y la cultura con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y bueno, nos acompañan, recuerden, Julia Iturbe, cineasta, y Samo, artista plástico. Hace rato mencionaron esta cuestión de lo que nos enseñan en la escuela, pero nosotros tenemos que encontrar nuestras propias maneras de producir. Y bueno, de pronto hay como ciertas técnicas, metodologías, caminos. Sin embargo, en el arte, en la producción, no hay recetas de cocina. Entonces, si nos quisieran compartir cómo el ya estar en el oficio, el ya estar en la vida profesional, de alguna manera te obliga a ir encontrando tus propios andamiajes, pero también a ir generando tus propios métodos, estilísticas o modos de hacer las cosas. Pues bueno, esta incomodidad o esta inquietud por explorar esa parte, pues creo que surgió sobre todo como que mientras seguíamos en la escuela. En ese momento, o sea, siento que hoy en día suena hasta loco decirlo, pero genuinamente en nuestro sílabus de las materias no nos enseñaban nada de cine de mujeres, o sea, ninguna directora,
de escritora ni nada, ¿no? O sea, no sé, supongo que hoy en día ya es un poco diferente, ya tienen un par de años que salí de la universidad, pero en ese momento pues era algo que nos afectaba muchísimo, ¿no? O sea, nosotras como pues estudiantes de cine, pues queríamos ver a otras mujeres haciendo cine, ¿no? Queríamos ver cuáles eran como sus inquietudes, cómo exploraban el quehacer cinematográfico y demás. Entonces como que empezó por esa inquietud, ¿no? O sea, empezó como esta idea de ¿por qué no estoy viendo o por qué no tengo referentes de personas como yo, ¿no? Y pues empezó por ahí y empezamos como a explorar toda esta parte, no solamente de las reglas, sino, bueno, las reglas en un set de trabajo, por ejemplo, sino hasta los cánones cinematográficos, ¿no? Las historias que se cuentan, desde qué punto de vista se cuentan. Y pues creo que a partir de esa inquietud, pues empezamos a explorar otros formatos, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, como que durante la pandemia tuve como un momento en el que pues el mismo aislamiento me provocó este deseo de querer hacer mis propios trabajos, ¿no? Y como que existió esta idea de por qué estoy dando mi tiempo, mi talento, mi conocimiento a los proyectos de otras personas que a lo mejor no me van a reconocer lo que yo puedo aportar, ¿no? Entonces como que existió como esta rebeldía también de querer hacer mis propios proyectos y pues como este deseo de hacerlo sin importar cómo te salga, ¿no? Que a veces creo que como mujeres y disidencias en las industrias, sentimos que nos tenemos que sobreexigir para ser excepcionales y destacar de alguna forma para que de esa forma se nos reconozca, ¿no? Pero pues como que esta idea de hacer las cosas sin importar si están bien o si están mal y pues más bien hacerlas a partir de un deseo de crear, pues fue como que así que empezamos a explorar como otras formas, ¿no? Otras formas de trabajar en un set, otras formas de acompañar a las personas creativas con las que trabajamos. Y pues creo que ahora sí que creo que una cosa llevó a la otra, ¿no? O sea, como que ese mismo deseo pues fue provocando pues una búsqueda por otras formas de trabajar y pues también nos fue encontrando con personas que deseaban lo mismo desde sus otras áreas de trabajo también. ¿Y en tu caso, Sam? Pues en mi caso, creo que para mí como mi proceso como artístico plástico ha sido más como en esta burbuja de qué es lo que me estaba sucediendo, ¿no? Y pues también justo lo que yo puedo pensar sobre la escuela es que tampoco sentí que había como un trabajo personal. Entonces esto lo hice pues más que nada como pues en privado, en mi taller y justo mi proceso. Jamás me imaginé que pudiera yo hacer, por ejemplo, una exposición sobre eso, ¿no? O sea, yo decía, ¿quién le va a interesar ver 100 veces mi cara pintada, ¿no? O sea, como que superficialmente pensaba como, pues es que, ¿esto qué, no? Pero justamente también el pensar en las posibilidades que se puede hacer con un trabajo así, y pues también encontrarme pues con Cinébora también me permitió ver estas posibilidades de lo que se puede trabajar y lo que se puede hacer con mi tipo de trabajo, ¿no? Que son pues los autorretratos, ¿no? Entonces para mí ha sido también muy un descubrimiento bastante significativo para mí porque pues yo jamás creí que se podían hacer todas estas cosas, ¿no? Hasta el simple hecho de trabajar en colectivo, como que pues yo como artista plástico para mí era como de, órale, qué padre se organizan los de cine, ¿no? Como que yo pensaba como, bueno, pues está padre, ¿no? Pero jamás había como que estado dentro de... Entonces verlo para mí, este descubrimiento es como de, ok, o sea, hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Y también esta combinación que fue pues el trabajo plástico con Cinébora, que es audiovisual, también pues fue otra perspectiva, otro mundo que se abrió ante mis ojos, ¿no? Entonces para mí ha sido algo así. Excelente. Bueno, vamos al tema del autorretrato. El autorretrato es fundamental en la historia de la humanidad y podemos irnos prácticamente desde la comunidad primitiva, estas pinturas o estas imágenes que quedaron en las cuevas rupestres que de alguna manera
alguien tuvo que hacerlas y ahí quedaron algunos de ellos y ya estamos ahí teniendo una muestra de por qué el ser humano de alguna manera demanda simbolizar y demanda materializar lo que está pasando en sus procesos vitales, en los más elementales como los de la sobrevivencia, porque de pronto algunas pinturas era para que, ¿sabes? Que no nos vaya a comer el bisonte, ¿va? Hasta que esto se va poco a poco desarrollando en el sentido técnico metodológico, se va especializando, pero también el autorretrato es un camino de búsqueda que nos da cuenta, no solamente nos denota, nos connota, nos da elementos propios de culturas, de usos y costumbres, de hábitos, dijera Pierre Bourdieu, también cuestiones de clase, de raza, hace rato decías de salirse un poco del canon, ¿no? Ciertas ortodoxias, cánones o tendencias que hay en las expresiones estéticas, también se ha utilizado como un recurso, como una herramienta disidente, también para exponer situaciones que son inequitativas, injustas, discriminatorias. En este cuadro, en este marco del mes del orgullo, entonces el autorretrato para dar cuenta de un proceso de transición transmasculina, por ahí lo comentábamos, que tiene un gradiente de osadía, porque obviamente rompe cánones, sobre todo los cánones que se han establecido. Puebla ha sido una ciudad muy tradicionalista, entonces cuando tenemos una exposición que nos golpea la mirada, precisamente porque es tan radical la potencia estética de la obra, pero a lo que se suman una serie de artistas, vaya indiscutible curaduría, el apoyo de la producción. Entonces, ¿cómo es que desde estas nuevas generaciones, desde estas nuevas miradas, desde estas nuevas maneras de trabajar el pincel y todos los recursos técnicos, el autorretrato hoy nos dice un discurso que evidentemente es político y social? Pues considero que como seres humanos siempre tenemos esta búsqueda de sentido de pertenencia. Sí. Entonces creo que en este caso llevar el autorretrato hacia lo que es la identidad, pues para mí también fue como algo nuevo de ver, porque realmente tampoco yo encontré muchos referentes respecto a pues artistas plásticos trans, sobre todo transmasculinos, si me voy más específico. Entonces justo el llevarlo, es que justo inició siendo un trabajo personal, entonces el darme cuenta de ver ya demasiadas obras y de ver este patrón de, ok, estoy sintiendo algo y lo estoy llevando al papel, creo que aquí está pasando algo. Entonces para mí el proceso de buscarle el nombre, buscar esta parte pues teórica o de investigación sobre qué es lo que me está pasando más allá de mis entrañas, sino ok, aquí está sucediendo algo. Pues el retrato para mí fue como pues un elemento muy 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 importante en este proceso, porque pues me dio la oportunidad de encontrar para empezar este patrón y luego llevarme una cosa y a otra hasta llegar a lo que pues es pues esta experiencia de pues liminal de género, en donde yo más que nada represento lo que es estar en este umbral de no saber de qué me está pasando. Y justamente el autorretrato, este formato de pues lo que es el lienzo, me hace hago mucha similitud con lo que es el espejo, ¿no? El verme reflejado, ver mi rostro en el espejo, para mí al inicio, por ejemplo, pues era como rechazo, ¿no? Entonces el darle otro significado a estas sensaciones que yo estaba manejando, y pues llevarlo con el color, con las texturas, con el material plástico, el poder darle hacerlo tangible, estas sensaciones, pues para mí pues fue bastante revelador. Excelente. Bueno, también hay un gradiente de sublimación por el arte y puede inclusive considerarse hasta un viable recurso arte terapéutico, aunque en este caso, si bien es cierto que sí en algún momento pudo tener ese sentido, no era a priorístico este sentido. Entonces, lo genuino de este proyecto es que en el proyecto te fuiste encontrando
y en la medida que te encontrabas y viene todo este transicionar, también está esta transperformatividad de la obra. Es decir, no es como que a priorísticamente digo, bueno, entonces voy a hacer una pintura que tenga esta forma y con estos colores, sino hay una confluencia, un acontecimiento del sujeto, del transperformer, que en la medida que está este transicionar con toda una serie de procedimientos bioquímicos complejos per se, y que te demanda en la complejidad de la obra poner esto en acto, no es un modo de como autodescubrirse y que la obra se revele. Vamos a dejar abierta la pregunta, porque evidentemente, obviamente aquí se ven muchos intersticios por la complejidad de la propuesta, porque además también es un proyecto de investigación, creación. Nos vamos a un brevísimo corte, me avisa producción, y regresamos. ¿Buscas una educación de calidad? Colegio México es tu mejor opción. Te ofrecemos educación con valores en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con maestros altamente capacitados e instalaciones de calidad. La excelencia educativa a tu alcance. Colegio México es tu mejor aliado. Inscríbete ya. Teléfono 22 22 40 81 93. Colegio México es tu mejor opción. Entonces, estábamos hablando de los intersticios que se abren y que de pronto, ahora que puedes ser espectador de tu propia exposición individual, seguramente estás mirando cosas que no habías mirado de tu propia obra y descubres narrativas, manifiestos políticos, disidentes, pero también de un llamado a la inclusión y al reconocimiento que no son tan concienciados cuando uno está compenetrado con el proceso de acontecer, pero también de que se produzca la obra. ¿Cómo se da este nuevo diálogo con tu propia obra? Pues a mí lo que más me impactó fue ver la reacción de las personas precisamente al día de la inauguración. Sí, porque hubo demasiada gente que se acercaba a mí llorando y diciéndome, aparte de las felicitaciones, lo que significó para las personas, ¿no? Para mí también fue muy impresionante de ver cómo también esto de la búsqueda de la identidad, pues no precisamente es para las personas trans, sino que personas cis me compartían su propia experiencia, que para el simple hecho de esta búsqueda de identidad, de saber quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y todo este trabajo que pues de pronto pareciera algo tan simple que no lo es. El verlo con otras personas que lo reflejaban, para mí sí fue como de, ok, también creo que de verlo tantas veces se enviciaron mis ojos que pues de pronto ya no veía yo ciertas cosas, ¿no? Entonces esta experiencia de ver a las personas cómo sí se sumergieron en esta exposición sí fue bastante impactante. Entonces, si ahora, digamos, un poquito tratando de salir de la obra y alguien se acerca porque está en este proceso de transicionar, pero de pronto no encuentra un lenguaje de cómo decir, ¿cómo podríamos considerar que lo artístico creativo puede coadyuvar para eso que de pronto no le puedo poner palabras? Porque hay veces que estamos tan tocados por algunos procedimientos que... Y entonces, ¿qué pudieran decirnos al respecto? Porque ambos como creadores, tanto desde lo audiovisual como desde lo plástico o desde la escena, sabemos que ahí encontramos un vehículo que de pronto nos dice lo que nosotros no sabíamos que se llamaba así, o que tenía ese color, o que sonaba de esta manera, o que tenía esta iluminación. Yo creo que justo es ahí donde está la importancia del crear, ¿no? Porque uno no sabe cómo lo que uno pueda poner allá afuera puede impactar a otras personas y les puede llevar a una reflexión que a lo mejor justo no habían tenido en otro momento las palabras. Entonces creo que si tú como creativo tienes una incomodidad o tienes una inquietud por
por plantear algo que a lo mejor no encuentras en otro lado, no encuentras un referente, quieres buscar, a mí me pasa, ¿no? Quiero ver una película muy específica, entonces busco y veo muchas y no es exactamente lo que yo quería ver, entonces a lo mejor tengo que hacerla yo, ¿no? Y justo creo que también es el tema, ¿no? Con la representación en el autorretrato, tal vez de alguna forma, pues Sam en su investigación buscaba a otros artistas transmasculinos y era muy difícil, ¿no? Llegar al nicho específico que él quería como dar, ¿no? Entonces era como, bueno, tal vez tienes que ser tú ese artista, ¿no? Y creo que pues cuando uno no encuentra estas palabras es en donde entra esta parte de no ajustarse a los cánones, ¿no? O sea, si tú intentas darle una explicación a lo que quieres, a lo mejor pues se te pone más complicado, ¿no? Porque entonces tienes que adaptar lo que estás pensando, lo que estás imaginando, lo que estás sintiendo a algo que a lo mejor ya alguien haya hecho, ¿no? Entonces tal vez no se haya hecho antes, entonces tú tienes que reformularlo, ¿no? Y es ahí cuando hay que permitirse hacer algo que a lo mejor no sea perfecto, que a lo mejor sea solo un ensayo para el siguiente intento, ¿no? Y como que pues crear tu propia forma de crear y crear también espacios en los que eres libre de expresarte, aunque esto no tenga del todo un sentido. También considero que como creativo y como creador no necesariamente se tiene que tener toda la teoría, todos los conceptos desde un inicio, porque considero que esto es una cuestión de repetición, de trabajo y de justamente de poco a poco te va a ir mostrando el camino una vez que ya tienes el material, ¿no? Porque a mí me sucedió en lo personal eso, que yo no inicié pensando en estos conceptos que ahora abordo y menciono en la exposición, sino que fue a raíz de que justo de observación también y de ver estos patrones, de ver cómo se comportaba también mi trabajo y cómo reflejaba, cómo era el resultado, pero también no clavarse en un solo resultado, sino en estar abierto en las múltiples posibilidades. Y también justamente se trata, considero que de observación y también de saber escuchar, ¿no? Saber escuchar a las otras personas que piensan, qué experiencia están teniendo con tu trabajo. Y eso, o sea, no clavarse en que se tiene que tener todo resuelto desde un inicio, sino que es un trabajo de observación. Está maravilloso. Bueno, dijeron algunos conceptos importantes, este concepto de la liminalidad que tiene que ver con los rituales de paso, los rituales de tránsito. Por ejemplo, todos ubicamos esta liminalidad que le llaman la famosa edad de la punzada, que es la pubertad, que todavía ni terminas de ser niño o niña y todavía tampoco eres completamente adolescente, ¿no? O cuando todavía no alcanzas la adultez y entonces uno de pronto puede tener berrinches, de pronto puede tener uno medio siglo y seguir haciendo berrinches, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de la liminalidad es muy importante y propio de las artes porque, como bien mencionabas, no es como que ya hice la exposición y se acabó, no, es que la propia interacción con los receptores, con los espectadores, te devuelve algo de la obra, que lo que decía es que la tengo tanto enfrente, o cuando editas, por ejemplo, que hay cosas que uno ya no ve, y entonces el otro que te dice, es que cuando pasa esta parte de la película, ¿cuál? ¿Sabes? Porque la tuviste tanto tiempo que uno deja de mirar, entonces estas cuestiones liminales son también donde se traslapan procesos, y en este traslape es muy interesante porque no es estrictamente que eres una cosa u otra, ¿no? Es que en esta transición, en este transicionar, en esta transferencia, en esta transdisciplinaridad, recordemos que lo que es trans es entre, a través y más allá, de pronto pueden confluir una serie de procedimientos y a veces uno que está tan inmerso en el procedimiento todavía no tiene la distancia para dar cuenta de lo que está ocurriendo. Sin embargo, otro elemento muy importante de los procesos creativos es que también los propios procesos creativos van arrojando no solamente la manera como se hace específicamente cada proyecto, sino cómo se tiene que explicar. Y eso es importante para los que
que venimos del ámbito universitario, del ámbito investigativo, porque todavía nos quieren encuadrar en una metodología de la física, y ni siquiera, ojalá fuera la física cuántica, ¿no? La física mecánica lineal, y los procedimientos de nosotros de pronto son recursivos, ¿no? Entonces, hay 20 que nos caen al siguiente minuto y hay 20 que te caen a lo mejor en 30 años, ¿sabes? O sea, porque son otras maneras en que a uno le caen 20. O cuando uno mismo es parte de la obra, de la producción de obra estética, que tendría que ver con la performatividad y el concepto que estamos trabajando, el transperformance, entonces uno de pronto se da cuenta que el transperformance no empezó con este proyecto que decidimos hacer, la inauguración de la exposición, hace un semestre. De pronto uno se da cuenta que sí recuerdo que estaba en el preescolar y de pronto, y entonces viene una serie de asociaciones, ¿sabes? Que uno dice, en realidad lo que estoy ahorita haciendo es concretando algo que yo no sabía que tenía tal nomenclatura estética o tales recursos epistémicos o tales transdiscursos que están ahí trenzándose y con los cuales estoy tratando de explicar académicamente mi procedimiento. Entonces es muy importante porque esto obviamente abre el diapasón para los creativos, para los investigadores, pero también para la academia, ¿no? Para que se expandan, porque en los campus estéticos, pues desafortunadamente no en todos los centros formativos, o sea, a lo mejor se puede tener el grado académico, pero no necesariamente se es artista. Y de pronto nos falta esta sensibilidad, ¿sabes? O sea, que sintamos más bien con los poros, ¿sabes? O sea, porque ahorita que recuerdo cuando íbamos así en hilerita para la exposición, entrando a la galería, o sea, llegaba un momento que uno sentía las reacciones de los otros y los pelos se te paraban de punta, ¿sabes? O sea, la exposición la sentías en la médula espinal, no solamente era lo que mirabas y escuchabas. Y entonces, insisto, estas improntas son fundamentales porque vas a tener muchas otras exposiciones, porque vas a producir otras películas, pero hay unas que te dejan una marca, ¿sabes? Una huella anémica que de alguna manera dices que soy antes y después. Entonces, de estas huellas némicas, nos quedan un par de minutitos, si nos quisieran decir qué es aquello que nos ha marcado en nuestra existencia y que nos hace ser quienes somos ahorita y por qué es tan importante que nos dejen ser, pues lo que intentamos, vaya, manifestar de nosotros mismos, nosotros. Pues, es que como que ahorita que estaba escuchando lo que estaba diciendo, la verdad es que justamente algo que me sucedió con este concepto de liminalidad, es que justamente quiero regresar un poco porque algo que esta experiencia que me dejó lo de la exposición ha sido el saber habitar el umbral en esta liminalidad. Y justamente algo que se menciona sobre lo de la escuela y todo eso, que debe ser muy cuadrado, algo que he experimentado es habitarlo de una forma distinta, de no solamente de entrar y salir como cruzar una puerta, sino estirarlo hacia distintas direcciones para llegar a otros resultados, ¿no? Y creo que eso fue lo que me llevó también colectivamente con Cinebora en esta experiencia del espectador y también de soltarlo, ¿no? Porque también esto de pronto el nervio que me daba de exponerme o de vulnerarme ante otras personas, el también soltarlo también tiene mucho que ver con poder ver el proyecto desde ahora la mirada del otro, ¿no? Entonces eso también me da otras respuestas, me da otras preguntas y pues mucho más por hacer en otras exposiciones y otros lugares que explorar también. Sí, creo que desde la producción creativa, independientemente del área en la que te desarrolles, el presentar y ver las reacciones de otras personas ante tu creación, ante tu proyecto, siempre es algo que pues te cambia, ¿no? Te cambia completamente porque pues al final la emoción que puedes llegar a provocar con tu arte es lo más conmovedor que puedes tener, ¿no? Saber que a las otras personas les impacta y eso creo que nos recuerda siempre que uno
puede crear solo, pero de alguna forma el arte existe en comunidad, ¿no? Y es importante siempre el pensar en cómo nos reflejamos los unos en los otros y cómo de alguna forma al coexistir con otros artistas estamos impactando también en su producción creativa, en su proceso, y creo que para mí ha sido muy, muy significativo la idea de crear comunidades en las que podemos crear colectivamente, y no solo eso, sino también resistir desde el arte. ¡Qué maravilla! Bueno, una pregunta que es insoslayable. Estamos en un momento en que la tecnología está arrasando y está el tema de la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo lenguajes que sean genuinos, que sean lo más autónomos, que hablen desde el discurso que a nosotros nos interesa enarbolar, con que, digamos, con la tendencia o con la mirada o con la narrativa con la que nos identificamos, y es un tema que ahorita está en boga en todas las disciplinas, porque la inteligencia artificial está arrasando entre esos, con la cuestión, el impacto ecológico, por ejemplo, con los millones de litros de agua que implica estar enfriando todos estos procedimientos. Entonces, ante esta postura de una estética tan personal, ¿qué pasa con el fenómeno de inteligencia artificial? Pues yo creo que al final son algoritmos que aprenden a leer a cada uno de nosotros, y es como si hablaras con una persona falsa, ¿no? O sea, en el sentido de que justo, o sea, ¿cómo vas a crear una conexión real con lo que haces si te estás basando en un algoritmo o algo así para crear, ¿no? O sea, creo que justo uno puede ver la forma en la que las cosas que son creadas desde la experiencia, pues tienen un trasfondo, ¿no? Tienen un contexto y tienen mucha más riqueza emocional, cultural, porque pues cada obra que hace una persona es un reflejo de todo su contexto, ¿no? Entonces creo que pues yo me imagino que dentro de muchos años, cuando veamos alguna imagen hecha con inteligencia artificial, pues no hay realmente una carga estética detrás de ella, ¿no? No hay una información que nos pueda hablar acerca del artista que la hizo, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, o sea, sí es importante pues acercarnos a nuestros artistas locales y que pues mejor darles empleo, trabajo a ellos para que nos realicen nuestras imágenes. O sea, claro, es mucho más, o sea, me ha tocado ver, por ejemplo, como gente alterando pinturas y fotos y demás para crear una imagen, y eso es mucho más hermoso, ¿no? Y mucho más conmovedor que algo que a lo mejor se pudo haber hecho exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, pero con inteligencia artificial, y no tendría el mismo corazón, yo creo. Claro. Sí, finalmente creo que es un atajo la inteligencia artificial, que pues sí, o sea, seguramente son herramientas para hacernos la vida más fácil, pero también es un arma de doble filo que nos puede hacer caer en desconectarnos completamente con la sensibilidad que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, precisamente creo que ahora más que nunca hay que aferrarnos a lo tradicional, al mancharse las manos, al ir con tu amigo artista, al apoyar el arte local. Entonces, creo que como personas no podemos hacer mucho respecto a la inteligencia artificial, más que sí a lo que nos compete, como ir a apoyar, el estar presentes, y pues eso, o sea, no hay más, yo creo que no hay más. Bueno, pues entonces más bien quería que daría la combinación, la invitación a hacer ecosistemas. El espacio se llama Ecoespacio. Entonces estamos en este momento donde tenemos que generar nuestros propios micro, meso y idóneamente vincular con macrosistemas para tratar de, obviamente, hacer redes, ¿no? Estás hablando de Mariela, que está en Berlín, sí. Entonces, que las conocimos ahí en cinematografía, en ARPA. Entonces, vemos cómo cuando hay una conexión podemos estar en diferentes partes del mundo. Sin embargo, esta postura colaborativa, comunitaria, que puede ir como a lo más local, a lo más personal, a la subjetividad, a lo más singular,
pero desde esta singularidad conectar, ¿no? con el otro lado del mundo, o inclusive teniendo una lógica, una mirada planetaria, y entonces también sería importante que tengamos muchísimo más atención a no ser dispendio, ¿no? Porque el recurso de la inteligencia artificial al final del día es un recurso, pero no es un humano, ¿no? Como de pronto el robot, hasta este momento, el robot, digamos, con la mejor tecnología, todavía no va a suplantar a los seres humanos. Y entonces esta parte de la intersubjetividad que nos caracteriza es fundamental, y sobre todo que si hay algo que nos humaniza es también nuestras falencias, ¿no? O sea, nuestras propias fallas, nuestros propios errores. Entonces, el tener fechas tan importantes como el mes del orgullo, que es de reconocimiento de la comunidad, entonces, pero no esperarnos a una fecha para que tengamos una postura en la Agenda 2030 de reconocimiento, de inclusión de todas las personas, todos los derechos, sino que lo que estamos viendo con las nuevas generaciones es que hay una toma de conciencia, una actitud muchísimo más con los pies en la tierra, porque de pronto podemos tener una mirada como muy obturada de me quedo con mi obra y no existe el mundo. No, es que estás en un mundo y eres un sujeto social, y entonces también tenemos que devolverle a la sociedad lo que abonó para que nosotros, que nos formamos en la universidad pública, y que obviamente todos los espacios institucionales pues tienen también sus propias falencias, pero el hecho de que ya tengamos en Puebla, que es una ciudad universitaria per se, un espacio donde las artes escénicas, las artes plásticas, las artes visuales, la cinematografía, el arte digital y todo el espectro de carreras que ofrece la universidad cobija a tantas poblaciones, también es importante. Quizá ahorita a lo mejor nos queda la estafeta, bueno, de ahora, ¿qué nosotros vamos a devolverle a la sociedad? ¿Qué le vamos a dar a la universidad? Porque también necesitamos que los jóvenes nos refresquen y no nos quedemos, ¿no?, dando recetas de cocina, ¿va? Recuerdo un maestro que llevaba su libreta del año de la cuchufleta y seguía dando el mismo apunte, ¿sabes? O sea, el Taylor Shalvia, buenísimo. Bueno, amigos, nos dicen que nos tenemos que ir. Recuerden, estamos todos los martes a las 14 horas en Ecos del Arte y la Cultura, con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Esta es una producción de RG Medios, el canal que impulsa. Ecos del Arte y la Cultura con Elvira Ruiz Vivanco.